Hay momentos en el deporte que van más allá de los resultados. Momentos donde dos rivales, en medio de la batalla más dura, se miran a los ojos y se reconocen. Momentos donde el respeto habla más fuerte que cualquier resultado en un marcador. Y hoy te voy a contar uno de esos momentos. Uno que ocurrió en las montañas de Italia, que se extendió a los Emiratos Árabes, que cruzó fronteras y que tiene en el centro de la historia a un chico de 22 años nacido en Ensenada, México, que lleva el apellido del Toro y que está cambiando para siempre la historia del ciclismo latinoamericano. Pero primero, necesito que entiendas el contexto. Porque si no entiendes de dónde viene esta historia, no vas a poder valorar lo que significa lo que está pasando hoy. Volvamos al año 2019. Egan Arley Bernal Gómez, un colombiano de Zipaquirá, tiene apenas 22 años y gana el Tour de Francia. Se convierte en el campeón más joven en casi un siglo. El mundo del ciclismo estalla. Colombia llora de emoción. Un escarabajo de las montañas andinas había conquistado la carrera más importante del planeta. 2 años después, en 2021, Egan hace algo que pocos esperaban: gana el Giro de Italia. 2 grandes vueltas. 2 monumentos del ciclismo. Con apenas 24 años. El mundo entero lo miraba como el futuro del deporte sobre 2 ruedas. Y entonces llegó el 24 de enero de 2022. Una fecha que ningún aficionado al ciclismo olvidará jamás. Egan Bernal, entrenando las carreteras de Cundinamarca, Colombia, chocó de frente contra un bus intermunicipal que estaba detenido. El impacto fue brutal. Devastador. Los médicos que lo atendieron fueron honestos. Era un milagro que estuviera vivo. Fracturas en la columna vertebral, en las costillas, en la rótula, en el esternón. Más de 20 lesiones en total. Las primeras horas nadie sabía si Egan volvería a caminar, mucho menos a pedalear. Durante semanas, el mundo del ciclismo contuvo la respiración. Y entonces, poco a poco, con una disciplina y una determinación que pocas personas sobre la tierra podrían igualar, Egan comenzó a recuperarse. Primero los pasos. Luego los kilómetros. Luego las carreras. Pero el cuerpo no era el mismo. La espalda le dolía en cada pedalada. Hubo una operación más en 2024 para corregir ese dolor que lo acompañaba incluso antes del accidente. Y aún así, Egan no se rindió. En 2025, el colombiano volvió a ser protagonista. No al nivel de sus mejores años, pero sí al nivel de alguien que compite con los mejores del mundo y los pone a sufrir. Terminó séptimo en el Giro de Italia, la misma carrera que ganó en 2021. Cerró el año con un 8º puesto en el Giro de Lombardía. Ascendió 11 posiciones en el ranking de la UCI para ubicarse en el puesto 35 del mundo. Para cualquier otro ciclista que viene de donde viene Egan Bernal, eso sería suficiente para estar orgulloso. Para el campeón que lleva dentro, eso es solo el principio del regreso. Pero hay algo que Egan hizo en el Giro de Italia 2025 que no aparece en ninguna estadística. Algo que dice más de su carácter que cualquier título o trofeo. Y es aquí donde entra en escena Isaac del Toro. Imagínate el escenario. Estamos en mayo de 2025. El Giro de Italia está en su semana decisiva. Y hay un chico de 21 años, corriendo su primer gran vuelta como líder, que lleva días vistiendo la maglia rosa, el maillot más icónico del ciclismo italiano. Ese chico se llama Isaac del Toro, es mexicano, nació en Ensenada y compite para el UAE Team Emirates. Apenas un año antes, muchos ni conocían su nombre fuera de México. Y ahora, está liderando el Giro de Italia, la tercera carrera más importante del mundo, con ventaja sobre Richard Carapaz y Simon Yates. Del Toro no llegó ahí por casualidad ni por suerte. Llegó ahí por algo mucho más poderoso, por talento bruto combinado con una madurez táctica que asusta para alguien de su edad. Fíjate en lo que logró ese año antes del Giro, ganó el Milano-Turín en marzo. Una clásica italiana de altísimo nivel. Luego participó en la Vuelta al País Vasco, donde se llevó la clasificación de jóvenes. Y llegó al Giro como uno de los corredores a seguir, aunque pocos imaginaban que iba a protagonizar semejante espectáculo. Y entonces ocurrió algo histórico. Isaac del Toro se convirtió en el corredor más joven en portar la maglia rosa durante 10 días consecutivos desde Fausto Coppi en 1940. 85 años. Eso es lo que tardó el ciclismo en volver a ver algo así. 85 años. Que quede claro lo que eso significa, no estamos hablando de una actuación prometedora de un joven talento. Estamos hablando de una actuación histórica que reescribió los libros de récords de uno de los deportes más exigentes del planeta. En la etapa 17, con 155 kilómetros entre San Michele al Adige y Bormio,
Del Toro ganó al sprint en la cima. Venció a Richard Carapaz en un duelo mano a mano que puso a todo el pelotón de pie. Y después de esa etapa, su ventaja en la general era de más de 1 minuto sobre el segundo clasificado. Fue entonces, en ese momento de gloria del mexicano, cuando Egan Bernal hizo algo que el mundo entero notó. El colombiano, que competía en ese mismo Giro, que era uno de sus rivales, se pronunció públicamente sobre el rendimiento de Del Toro. Y no dijo lo que dicen los rivales normalmente, con esa cortesía fría y calculada. No. Egan se alegró genuinamente por la actuación del mexicano. Reconoció que se merecía ese triunfo de etapa. Habló con admiración real, sin dobleces, sin envidia, sin la diplomacia vacía que a veces caracteriza el mundo del deporte profesional. Y cuando Del Toro se enteró de lo que había dicho Bernal, no lo ignoró ni lo respondió con una rueda de prensa fría. Lo que hizo fue buscar a Egan en persona. Las cámaras lo captaron en la zona de salida de la etapa 18. Isaac Del Toro, líder del Giro de Italia, con la maglia rosa sobre los hombros, se acercó al colombiano que en ese momento estaba atendiendo a la prensa española. Le tocó la pierna. Le tomó la mano. Le sonrió. Un gesto pequeño en tamaño, pero enorme en significado. Un acto de juego limpio puro que se hizo viral en pocas horas y que emocionó a millones de aficionados de Colombia, México y de toda América Latina. Porque eso, amigos, es lo que hace grande a un deportista de verdad. No solo los títulos. No solo los watts en las subidas. Sino la forma en que se comporta cuando el foco está encima de él. Y Del Toro, con 21 años, en el momento más importante de su vida deportiva hasta entonces, tuvo la elegancia de reconocer a un rival que lo había reconocido a él primero. Pero la historia no terminó ahí. Porque el Giro de Italia 2025 tenía aún capítulos por escribir, y algunos de ellos fueron dolorosos para el mexicano. Llegó la etapa 20. 205 kilómetros entre Verres y Sestriere. La última jornada de montaña antes del paseo final en Roma. Y allí, en esa etapa brutal, algo salió mal para Del Toro. El colombiano Bernal atacó. Lo hicieron también Carapaz y Timen Arensman cerca de la cima del Monte Grappa, con más de 90 kilómetros todavía por delante. Y el propio Del Toro reconocería después que quizás siguió demasiado el instinto, que no siempre fue tan inteligente tácticamente como debía serlo. Quizás no soy tan inteligente a veces, y quizás necesito pensar más. Soy nuevo en esta posición, admitió con una honestidad que pocos líderes tienen el valor de mostrar. ¿Y sabes qué pasó en esa etapa 20? Que el propio Giro de Italia publicó en su cuenta oficial un vídeo con el texto Discusión entre campeones, mostrando a Egan Bernal e Isaac Del Toro hablando en plena etapa, en mitad de la carrera, pedalando codo con codo. Y esa imagen, ese vídeo, generó miles de comentarios de colombianos y mexicanos emocionados al ver a los dos grandes del ciclismo latinoamericano juntos, compitiendo al máximo nivel, respetándose mutuamente, hablando como lo que son, dos campeones. Del Toro no ganó el Giro de Italia 2025. Lo perdió en esas últimas etapas, en parte por decisiones tácticas, en parte porque aprender a gestionar el liderato en una gran vuelta es algo que requiere experiencia. Terminó segundo. La primera vez en la historia que un ciclista mexicano terminaba en el podio del Giro de Italia. El primero de su país en toda la historia de esa carrera. Y tenía 21 años. Piénsalo. Primer podio de un mexicano en el Giro de Italia. A los 21 años. En su primera participación como líder en una gran vuelta. Si eso no te parece extraordinario, no sé qué más podría serlo. Y después del Giro, Del Toro no se detuvo. Ganó el Tour de Austria, la Vuelta a Burgos, la clásica Tierras del Ebro, el Circuito Geccio, el Milano-Turinho, el Giro del Emilia, el Giro del Veneto, el Giro della Toscana. Cerró la temporada 2025 con 16 victorias. 16. En un solo año. Como profesional de apenas segundo año. El director deportivo del UAE Emirates, Joxean Fernández Machin, no se guardó nada, ha superado todas nuestras expectativas. Incluso las mías, que soy el hombre más optimista hablando de mis corredores. El objetivo era ganar 10 carreras este año, era ambicioso, pero ha ganado más. Y añadió algo que lo dice todo, va a dar un paso más porque se lo ha ganado por méritos propios en la carretera. Con ese palmarés, Del Toro cerró el año como el tercer mejor ciclista del mundo en el ranking de la UCI, con 5.314 puntos. Solo por detrás de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. El mejor latinoamericano de la historia en ese ranking. A los 21 años. De Ensenada, Baja California, México. Y luego llegó 2026.
Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba del todo, aunque algunos ya lo intuían. Isaac del Toro comenzó la temporada como campeón nacional de México, tanto en ruta como en contrarreloj. Llegó al UAE Tour 2026 como el líder del equipo, con Pogacar ausente en esa carrera. Y lo que hizo fue sencillamente extraordinario, ganó el UAE Tour. Se convirtió en el ganador más joven de esa prueba en la historia, igualando la marca que Pogacar había establecido en 2021 con 22 años. Exactamente la misma edad. Como siguiendo el mismo guión escrito décadas antes. La prensa internacional fue directa, Del Toro emulaba a Pogacar. El heredero no era una hipérbole de periodistas emocionados. Era una conclusión lógica basada en los hechos. Y después del UAE Tour, llegó el Tirreno Adriático 2026, que también ganó. Y con eso, su posición en el ranking mundial de la UCI dio un salto brutal, segundo del mundo, con 6.224 puntos, solo por detrás de su propio compañero de equipo Pogacar, que acumulaba 11.255. Del Toro, segundo del mundo. Segundo. Con 22 años. Ahora bien, hay una pregunta que flota en el ambiente del ciclismo mundial y que incomoda a mucha gente porque toca una fibra muy sensible. Y es esta: ¿está Isaac del Toro siendo frenado por compartir equipo con Tadej Pogacar? Es una pregunta legítima. Raúl Alcalá, el mejor ciclista mexicano de la historia antes de Del Toro, lo dijo sin tapujos en TV Azteca: me gustaría que Isaac tuviera un equipo que le ayudara más. Tiene mucho todavía que dar, no ha encontrado su techo. Alcalá llegó a sugerir que escuadras como el Ineos o el Lidl Trek serían ideales para que el mexicano pudiera desarrollarse sin la sombra del esloveno. Y el argumento tiene sentido intuitivo, ¿verdad? Cuando tu compañero de equipo es Tadej Pogacar, el ciclista número 1 del mundo, 4 veces campeón del Tour de Francia, uno de los 3 o 4 mejores ciclistas de la historia del deporte, inevitablemente hay carreras donde el equipo se organiza para protegerlo a él. En la Strade Bianche de 2026, por ejemplo, Del Toro corrió como gregario de lujo, ayudando a Pogacar a ganar mientras él terminaba tercero. Y hay quienes ven eso como un desperdicio de talento. Pero aquí viene la parte que requiere un análisis más profundo. Y es la parte donde Isaac del Toro, con su madurez poco común, con esa capacidad suya de ver el largo plazo, ha dado señales de entender perfectamente lo que está haciendo. Primero, el chico ganó el UAE Tour sin Pogacar. Ganó el Tirreno Adriático en una carrera donde Pogacar también compitió. No es un simple gregario. Es un líder cuando le toca serlo. Y el propio equipo lo sabe, Machín lo ha confirmado, los resultados lo confirman, el ranking lo confirma. Segundo, compartir equipo con Pogacar no es solo compartir el palmarés. Es aprender todos los días de uno de los mejores de la historia. Es entrenarte con él, competir con él en las etapas de reconocimiento, absorber su mentalidad, su forma de leer las carreras, su gestión del esfuerzo. Eso tiene un valor que no aparece en ningún ranking, pero que va a moldear al ciclista que Del Toro será dentro de 2, 3, 5 años. Cuando Del Toro habla de los rivales que más le han enseñado, que más lo han hecho crecer como ciclista, el nombre de Bernal aparece una y otra vez. Porque Egan no fue solo un rival en el Giro. Fue, en cierto modo, un espejo. Un ciclista que venía de donde él quiere llegar. Que había ganado lo que él quiere ganar. Que había sufrido lo que él podría sufrir algún día. Y que, a pesar de todo eso, o quizás por todo eso, lo trató como a un igual cuando Del Toro era prácticamente un rookie en las grandes vueltas. El respeto que Bernal le mostró en el Giro de Italia 2025 fue algo que Del Toro atesoró. Fue el reconocimiento de un campeón hacia otro que está emergiendo. Y Del Toro lo devolvió con creces, no solo con ese gesto en la zona de salida de la etapa 18, sino con la forma en que habló de Bernal después. Con la forma en que reconoció su recuperación, su carácter, la historia detrás de ese corredor que casi no puede volver a pedalear y que sin embargo sigue ahí, dando pelea a los mejores del mundo. Porque Egan Bernal en 2025 y 2026 no es el Egan de 2019 en términos de resultados. Pero en términos de determinación, de corazón, de lo que representa para el ciclismo latinoamericano, ese Egan de la recuperación puede que sea incluso más grande que el Egan campeón. Subir al podio del Tour de Francia con 22 años es extraordinario. Volver a competir al más alto nivel después de romperte en 20 pedazos contra un bus, después de operarte la espalda, después de años de dolor y dudas, eso es algo diferente. Eso es épico en el sentido más puro de la palabra. Y Del Toro lo entiende. Lo entiende porque él también conoce la presión. Conoce el peso de representar a un país entero sobre una bicicleta. Conoce lo que es que un pueblo deposite sus esperanzas en tus piernas.
México nunca había tenido un ciclista en el podio del Giro de Italia. Nunca. Y de repente aparece este chico de 21 años de Ensenada que no solo llega al podio, sino que lidera la carrera durante días. La presión que eso genera es enorme. Y Del Toro la manejó con una serenidad y una humildad que todos los expertos señalaron. No creo que sea un supertalento, dijo él mismo en una entrevista después de cerrar la temporada 2025 con 16 victorias. Con 16 victorias. Y él diciendo que no cree ser un supertalento. Eso, amigos, es exactamente la mentalidad que tiene un campeón de verdad. Y esa mentalidad, ese carácter, esa forma de ver el deporte y la vida, conectan directamente con lo que Isaac Del Toro ha dicho sobre el trabajo de Egan Bernal. Porque cuando Del Toro reconoce el trabajo de Bernal, cuando señala su recuperación, su consistencia, su presencia en las grandes carreras como algo admirable, no lo hace para quedar bien en las cámaras. Lo hace porque lo siente. Porque lo vio de cerca. Porque pedaló junto a él en las montañas italianas y entendió que ese hombre que está a su lado es alguien que se ganó cada metro de carretera con un sacrificio que va mucho más allá del entrenamiento normal. Y cuando Del Toro habla del nivel que hay dentro del UAE Team Emirates, cuando habla de la exigencia que supone competir en ese equipo donde el punto de referencia es Tadej Pogačar, el mejor del mundo, lo hace con una claridad que sorprende. Porque Del Toro entiende algo que muchos jóvenes talentos no entienden, que competir contra los mejores no te achica, te agranda. Que entrenarte con Pogačar no te convierte en un gregario, te convierte en mejor ciclista. Que estar en el mismo equipo que el número 1 del mundo es una oportunidad, no una trampa. Y los resultados le dan la razón. Segundo del mundo en el ranking de la UCI con 22 años. Ganador del UAE Tour y el Tirreno Adriático en 2026. 16 victorias en 2025. El primer mexicano en el podio del Giro de Italia. El latinoamericano mejor clasificado en la historia del ranking UCI. Todo eso mientras comparte equipo con Pogačar. ¿Qué hay carreras donde toca apoyar? Sí. ¿Qué hay momentos donde el equipo se organiza alrededor del esloveno? Sí. Pero Del Toro no está siendo sacrificado. Está siendo formado. Está aprendiendo. Y cuando le toque protagonizar, protagoniza. Sin dudas. Sin complejos. Con una claridad técnica y táctica que cada temporada es mayor. Porque ese es el otro elemento que no podemos ignorar. Del Toro mejora. No se estanca. Cada carrera, cada temporada, da un paso más. Su propio director Machin lo dijo, en el Giro de Italia 2025 hizo un máster. Y los que hacen másteres después los aplican. Y los resultados de 2026 confirman exactamente eso. La historia de Isaac Del Toro y Egan Bernal es la historia del ciclismo latinoamericano en su mejor momento. 2 generaciones. Un veterano que regresa de entre los muertos del deporte con una dignidad aplastante. Un joven que emerge con una fuerza que el ciclismo mundial no había visto en décadas. Y entre los dos, un respeto mutuo que va más allá de la rivalidad, que trasciende las etapas y los segundos en el cronómetro. Del Toro reconoció el trabajo de Bernal porque sabe lo que vale ese trabajo. Sabe lo que cuesta ganarse el respeto del pelotón. Sabe lo que es subirse a una bicicleta cuando el mundo entero está mirando y tener que demostrar que perteneces ahí. Y Egan Bernal, que también sabe exactamente lo que es eso, vio en Del Toro algo que reconoció de inmediato, la chispa de un campeón. 2 latinos. 2 historias distintas pero paralelas. 2 formas de ganarse el respeto del ciclismo mundial con sudor, con caídas, con recuperaciones, con victoria y con derrota. Y en el centro de todo eso, un deporte que cuando se vive así, cuando se compite así, cuando el respeto entre rivales es tan auténtico como el que vemos aquí, se convierte en algo más que una carrera de bicicletas. Se convierte en una lección de vida. Y eso, al final del día, es lo que te llevas de esta historia. No solo los datos, no solo los rankings, no solo las victorias. Te llevas la imagen de un chico de 22 años de Ensenada que lidera el UAE Team Emirates, que tiene el mundo del ciclismo mirándolo con la boca abierta, que reconoce el trabajo de sus rivales con una madurez que muchos adultos nunca alcanzan, y que va camino de convertirse, si todo sigue así, en uno de los más grandes que este deporte haya visto jamás. Isaac Del Toro apenas está empezando. Egan Bernal todavía no ha terminado. Y el ciclismo latinoamericano, por primera vez en muchos años, vuelve a tener razones de verdad para creer que lo mejor está por venir.